Muy buenas, queridos y queridas, y bienvenidos a un nuevo programa con don Juan Antonio. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a continuar con el sistema de coordinación del cuerpo. Hablábamos anteriormente del sistema nervioso y su clasificación y sus funciones, y ahora vamos a hablar del sistema endocrino, de las glándulas que producen hormonas, esas hormonas cómo se afectan a las células diana y qué es lo que producen en nuestro cuerpo. Recordar simplemente que si bien tenemos un sistema nervioso que tiene una actuación rápida, una transmisión rápida, eléctrica a través de los nervios, ahora tenemos un sistema, el sistema endocrino, que actúa también en coordinación con el sistema nervioso, pero su efecto es más lento y duradero. ¿Qué les van a preguntar en el examen del tema del sistema endocrino? Bien, les van a preguntar ¿cómo es su sistema de liberación y de actuación? Es decir, cómo se liberan las hormonas, cómo actúan a través de la sangre, si su actuación es rápida o lenta o permanece en el tiempo. Le van a preguntar las glándulas que segregan hormonas y, por supuesto, qué hormonas segrega cada glándula. Y luego tendremos cómo coordinar, que esta es la pregunta yo creo que perfecta para el examen, cómo se coordinan el sistema nervioso y el sistema endocrino, es decir, la coordinación neuroendocrina. Bien, esas son las preguntas de examen. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, pues ya sabemos cómo es el sistema de liberación hormonal a través de las glándulas segregan a la sangre y esas hormonas van a las células diana, no van a todas las células, sino solo las que tienen los receptores para esa hormona, y ahí le provocan cambios. ¿Qué tipo de cambios? Pues pueden ser cambios metabólicos, las activan para producir insulina, para producir glucagón, para producir adrenalina. Cambios sexuales, por ejemplo, se activan los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Cuando activan las gónadas, la hormona del crecimiento, que afecta también al metabolismo y al crecimiento, evidentemente. No somos los mismos cuando estábamos en primero de la ESO, ¿verdad? Que éramos como angelitos, éramos el gremlin bueno, ¿sí? Como somos ahora, conforme van pasando los años de instituto, en los que luego evidentemente nos relajamos, eso sí, pero pasamos los años de instituto y nos convertimos un poco en los gremlins malos, ¿vale? 100% la responsabilidad de cómo nos portamos no solo la tenemos nosotros, sino que también están jugando ahí un poquito las hormonas. ¿Todo el mundo me sigue? El sistema endocrino, en esa coordinación y regulación y homeostasis, pues influye en el metabolismo celular, influye en la reproducción, influye en el crecimiento. Tenemos diferentes hormonas que activan a diferentes células y las iremos viendo. ¿Cómo? Pues ya saben, con una tabla de don Juan Antonio, con los concursos que siempre hacemos, así que va a ser facilísimo. ¿Sí? Vale, pues vamos a empezar con el hipotálamo. El hipotálamo, si lo recuerdan, ya lo vimos en el sistema nervioso. ¿Ven ahí que existe la coordinación entre un sistema con el otro? Sí, que esto está tirado. Entonces, el hipotálamo activa la hipófisis y en esa activación, tanto de la adenohipófisis como la de la neurohipófisis, la hipófisis va a segregar una serie de hormonas. El hipotálamo segrega hormonas liberadoras, hormonas que activan a la hipófisis, ¿vale? Para que la hipófisis se ponga a fabricar las hormonas activadoras o las hormonas que activan las otras glándulas. Bien, entonces, ¿qué hormonas segrega el hipotálamo? Hormonas liberadoras, releasing hormones. Por eso, cuando hablemos de ellas en sus siglas, siempre van a tener el RH, ¿vale? Al final. ¿Sí? Tenemos la GHRH, es decir, la hormona liberadora de la GH. La GH es la hormona del crecimiento. Tenemos la TRH, que es la hormona liberadora de TSH, que ahora la veremos, de la hormona TSH, que es la hormona de tiroidea. Y luego tenemos la hormona CRH, que esto es un poco lío, pero bueno, es la activadora de la ACTH, que es la hormona que activa las glándulas suprarrenales. Bien. Esto, como saben, tengo aquí mi tablita y luego también podemos hacer un esquema. Y sobre todo, lo que vamos a buscar es una historia, como a mí me gusta siempre, un estímulo que haga que se activen estos sistemas
y así podamos estudiar la coordinación neuroendocrina, que es otra de las preguntas del examen. ¿Sí? Vale. El hipotálamo, ya hemos visto qué hormonas son las que libera, esos factores que van a activar a la hipófisis. Y la hipófisis la dividimos en dos, en la adenohipófisis y en la neurohipófisis. Y dependiendo de dónde vaya, pues se van a activar unas hormonas u otras. Adenohipófisis, ¿qué hormonas se activan? La GH, la hormona del crecimiento, la prolactina, que actúa sobre las glándulas mamarias, la TSH, la hormona tiroidea, la ACTH, que es la hormona que activa las glándulas suprarrenales, la FSH y la LH, que actúan sobre los ovarios y sobre los testículos. Bien, ¿no? Ya saben, aquí tenemos la tabla donde pueden ir viéndolo todo. Además, el hipotálamo también hemos dicho que puede afectar a la neurohipófisis con la oxitocina y la vasopresina o la ADH, la hormona antidiurética. La oxitocina estimula las contracciones del útero y la vasopresina o la ADH disminuye la cantidad de agua en la orina. Bien, hipotálamo, hipófisis. Perfecto, pero la hipófisis, como hemos visto, ha liberado otras hormonas. Esas hormonas van a afectar a otras glándulas. ¿Sí? ¿Qué otras glándulas son esas? Continuamos. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Va a afectar al tiroides, que es una glándula que está situada aquí en la tráquea, ¿vale? Con forma de mariposa y que es muy importante. Las hormonas tiroideas, que son las T3 y T4, que regulan el metabolismo, y la calcitonina. Es muy importante porque activa el depósito de calcio, lo saca de la sangre y lo introduce en los huesos. ¿Sí? Y luego, en la tiroides tenemos también la paratiroides. Y en la paratiroides, la paratiroides lo que hace es sacar de los huesos el calcio y lo lleva a la sangre. Ahora nos vamos a ir a un órgano, glándula, endocrina y exocrina, ahora entenderán por qué, muy importante, que es el páncreas. Recuerdan que el páncreas tiene la parte exocrina del páncreas, es decir, que segrega directamente al tubo digestivo, que hacía los jugos pancreáticos, muy bien para la digestión, estupendo. Pero luego el páncreas, y esto seguro que todo el mundo lo sabe, tiene la parte endocrina, es decir, que segrega la sangre, en la que es capaz de producir la hormona, una de las hormonas más importantes, que es la insulina. Y también produce el glucagón. La insulina es una hormona que se segrega cuando hay una gran cantidad de glucosa, es decir, cuando nosotros comemos y la glucosa sube en sangre, la insulina también sube para regular, para mantener el equilibrio. Entonces lo que hace es que las células absorban la glucosa, ¿vale? Y la quiten de la sangre. Es muy peligroso tener glucosa alta en la sangre porque puede producir ceguera, puede producir, bueno, todas las enfermedades relacionadas con la diabetes, que ese es el problema. Cuando no segregas insulina, tienes esa enfermedad, ¿sí? Y luego también segrega el glucagón. El glucagón es muy importante porque hace la acción contraria, es decir, saca del hígado normalmente o de los músculos el glucógeno para producir glucosa. Bien, páncreas. Ahora vamos con las glándulas suprarrenales. Estas nos van a servir o las podemos conocer rápidamente porque son las que segregan la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. Son hormonas del estrés. Esto es lo que pasa con estas hormonas cuando nosotros tenemos una situación de estrés y esa situación de estrés se ha resuelto, ha pasado, nosotros seguimos en nuestro sistema sigue alterado con la... ¿Recuerdan la adrenalina junto con el sistema nervioso simpático, cómo hacía que aumentaran la luz en las pupilas, que la sangre se fuera a las extremidades para salir corriendo? Pero cuando pasa esa situación de estrés, nosotros seguimos alterados porque la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol siguen en nuestra sangre provocando esos efectos en las células diana. Y tiene que pasar un tiempo para que esa hormona se deje de segregar y pare sus acciones para que nosotros volvamos a estar tranquilos o desestresados. Lo malo que pasa con nuestra sociedad actual es que nosotros vivimos una situación normalmente siempre de estrés continuo. Pues miren ustedes, un examen, luego el cuaderno, luego ejercicios, luego que me preguntan en clase. Claro, todo eso son situaciones de estrés. No es que vayamos los profesores a comerles, excepto a la hora, cuando son las 2 ya empieza a entrar hambre, pero en principio no. El cortisol además también favorece a la producción de glucosa.
Y la adrenalina y noradrenalina se produce en la zona de la médula, a diferencia que el cortisol que se produce en la corteza, también ayudan a la activación junto con el sistema nervioso simpático. Hasta ahí bien, ya les estoy hablando un poco de la coordinación neuroendocrina, que esto es importantísimo para el examen. De momento todo bien. Sí, seguimos con las otras dos últimas glándulas importantes, que son los ovarios y los testículos. Los ovarios producen, evidentemente ya lo saben, los óvulos, lo veremos en el sistema reproductor, pero también son productores de hormonas como los estrógenos, que ayudan a que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios y también la menstruación. ¿Sí? Estrógenos y progesterona. Y luego los testículos, pues tenemos la que todo el mundo conoce como la testosterona, ¿verdad? La testosterona ayuda a la formación de espermatozoides y los caracteres secundarios masculinos. Pues con esto, vale, sé que son muchas cosas, lo sé, pero aquí con la tablita lo clavamos.